Aló, aló. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Luis Cortés. Bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura, estudio y comentario de la obra del caballero que tengo a mis espaldas, el doctor Sigmund Freud. Estamos ya avanzados. Ya creo que terminando este volumen habremos terminado una tercera parte de la obra del doctor Freud. Estamos en el año de 1905. Y al caballero que tengo a mis espaldas, gracias a sus estudios con las personalidades más sobresalientes de su época, hablo de Charcot, de su contacto con pacientes histéricos, histéricas, publica el doctor en el año de 1900 La interpretación de los sueños, fruto de estudios sobre la histeria, fruto de eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El proyecto de psicología para neurólogos. Después de la interpretación de los sueños viene psicopatología de la vida cotidiana y después viene 3 ensayos de teoría sexual y otras obras. He nombrado ahorita las más importantes, todas estas ya se hallan en este espacio. Eh, Al momento de aproximarnos a esta obra que estamos ya abordando en el volumen octavo, el chiste y su relación con lo inconsciente. En el video pasado compartí con ustedes eh, la introducción de James Strachey, un discípulo, un alumno de Sigmund Freud, el encargado de traducir sus obras del alemán al inglés y que nosotros al día de hoy, hablando de 2021, heredamos con la edición Amor Rortu, la Standard Edition, edición normalizada, permítame un segundo, esta de aquí. Ajá. Esta edición de aquí es una edición muy trabajada, debo decirlo, por James Strachey, una edición exhaustiva, digamos, se aplaude el trabajo de Strachey en el momento de querer abordar las obras de su maestro. Sin embargo, ya hemos visto a lo largo de todos estos volúmenes, a lo largo de los 7 volúmenes anteriores, que no es la única traducción, no es la única edición con la que contamos. Tengo ahorita en mis manos otra traducción. Ahorita el título dice 3 ensayos para una teoría sexual, pero adentro está, si mal no recuerdo, ya les había enseñado, empieza este volumen que sostengo en mis manos con el chiste y su relación con lo inconsciente. Ajá. Esta traducción que tengo en mis manos, la otra, digamos, es la de Luis López Ballesteros. Es una traducción la más bella, sin duda, de las traducciones. La que estamos abordando, la de James Strachey, es, digamos, la más técnica. James Strachey se detiene mucho en el alemán y a veces justamente nos dijo en la introducción que este texto le resultó muy difícil para traducirlo. ¿Por qué? Porque hay juegos de palabra en alemán intraducibles al español. Y así los conservó en alemán. Ya debe ser una advertencia para todos, lamentablemente. Yo lo lamento por ustedes. Me van a escuchar leer en alemán. En algún momento, no creo que en esta primera parte, pero en algún momento. Y recordemos también otra cosa que se caracteriza en la obra del doctor Freud, es que el doctor Freud era políglota. Freud hablaba alemán, su lengua materna, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba latín, hablaba español y creo que ya. Pero bueno, esto nos ha causado dificultades anteriormente, hablando de las cuales voy abriendo mi navegador. En caso de que nos topemos con alguna palabra de difícil comprensión, también nos vamos a detener. O en caso de que encontremos alguna palabra en cualquiera de estos idiomas, incluso en el alemán, que nos cause dificultades. También por eso justo guardo mi copia de Luis López Ballesteros al alcance de mi mano. Ajá. Sin más, les comento la, el texto que estamos abordando, el chiste y su relación con lo inconsciente se divide, si mal no recuerdo, que en 3 partes. Si mal no recuerdo, pueden ser 2, pueden ser 4, pero creo que son 3. Ahorita no es importante el dato exacto. Lo que sí es importante es que la primera parte, la que estamos a punto de abordar, es la parte A,
y tiene por título la parte o parte analítica. ¿A qué se refiere Freud con esto de analítica? En este momento yo no estoy seguro. Pero bueno, vamos a abordar el texto sin ningún conocimiento previo, sin ninguna noción, que eso es también lo importante. Esto sin duda, este tipo de abordaje lo debo, es una deuda que yo contraje con el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, el lugar donde yo tomé mi seminario de formación como analista de 2009 a 2012. En aquellos días, ciertamente yo llegaba con un bagaje cultural, un bagaje profesional, gracias a mi carrera en psicología, pero me enseñaron que cada análisis, no me refiero a cada proceso de análisis, sino cada sesión de análisis es un momento único. No hay un trabajo lineal. Y ciertamente es algo que les agradezco el día de hoy. Es algo que me permite incluso a mí vivir y revivir a pesar de los avatares de la vida. Esto lo mencioné en alguno de mis podcasts. El amor mata y el amor hace renacer a las personas, ciertamente, sin la necesidad de atentar en contra de nuestra vida. De hecho, podría decirles incluso que el amor, como una manifestación emocional, te permite... ¿qué pasa? No quiero contestar. De hecho, me han estado molestando, pero voy a ver qué es. Bueno, bueno. Aló, por favor, con el señor Juan Cortés. ¿De parte de quién? Le habla Jean Guevara del bloque de inversiones XPB. Ah, ya veo. Mire, estoy ocupado. No sé si pudiera hablarme en una hora. Señor Juan, su correo es juanluiscortescervantes@gmail.com. Sí, Ok, le voy a enviar una información ahí en su correo. Mi nombre es Jean Guevara. adelante. Trate de revisarla y ahí le va a aparecer mi número de contacto. Me manda un mensaje cuando tenga tiempo y conversamos. ¿Le Adelante. parece? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, señor Juan. Que tenga buena tarde. Igualmente. Listo, y discúlpenme. Miren, ayer apenas recibí dos llamadas, dos intentos de extorsión, porque México. Hoy recibí llamadas sospechosas, pero no puedo dejar de contestar el teléfono, no porque se me imponga, sino más bien porque estoy dinamizado, gracias al abordaje de la obra del doctor Freud, estoy gestando muchas cosas. Estoy acabando otro libro. El título tentativo es Psicoanálisis de la ciencia, así literalmente, psicoanálisis de la ciencia. Y posiblemente lo cambie, pero ya con estas palabras les darán una idea. Estoy en contacto con mucha gente y estoy muy feliz, muy activo, pero también un poco molestado a veces por estos acercamientos. Ahorita fue una llamada que yo no esperaba, ciertamente, pero que es cierto, yo procuré. Ajá. Pero en México ocurren estas llamadas en las cuales te intimidan, te piden dinero, te amenazan, y esto lo conocemos como extorsión. Pero bueno, basta ya. Estábamos, estaba hablándoles del amor. El amor, oh, el amor que nos permite nacer y renacer una y otra vez, y eso sin duda se lo debo tanto al doctor Freud como al abordaje de la doctora Silvia Heiser Guerrero en el Centro de Investigaciones y Estudios Lacanianos, y a todos mis compañeros. Sin duda que ellos son buenos estudiantes, son buenos investigadores, son buenos analistas. Todos aquellos con los que compartí tiempo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, espero que estén bien. Realmente tiene rato que no me paro yo por allá por diversas cosas, pero sin más. Eh, Empezamos entonces este texto sin ideas previas. En caso de que tengamos la necesidad, el mismo Strachey nos va a decir, revisen esto, revisen aquello, y de ser posible, si mi memoria me lo permite,
les comentaré qué fue lo que dijo Sigmund Freud anteriormente, ¿vale? Entonces, primera parte, parte analítica o parte A, parte analítica. Capítulo número 1, introducción, inciso 1. Esto es algo interesante. Hemos abordado anteriormente textos a veces muy extensos y que se nos dificultan, ¿no? Porque resulta que termino yo grabando 4 o 5 horas. Este texto no. Este texto se divide en capítulos y estos capítulos en apartados, ¿vale? Este apartado no tiene título, simplemente dice 1. Entonces, capítulo 1, introducción, apartado primero. Nos dice el doctor Freud, permítanme. Listo. Quien haya tenido ocasión de compulsar textos de estética y psicología para buscar algún posible esclarecimiento sobre la esencia y los nexos del chiste, asterisco, pero voy a continuar, es decir, en el texto aparece un asterisco, pero continúo. Tal vez deba admitir que el empeño filosófico no se ha dedicado a este ni de lejos, en la cabal medida a que lo haría acreedor su papel dentro de nuestra vida espiritual. Aquí les decía, en el texto dice literalmente los nexos del chiste, aparece en el texto un asterisco. Ajá. Nos dice, me parece que James Strachey, en su papel de traductor, en la mayoría de los casos parece correcto traducir bits, W-I-T, W-I latina, T-Z, bits, por chiste. Sin embargo, la expresión alemana es más amplia y a veces es preciso verterla por, entre comillas, gracia, entre comillas, graseo, de algo que da gracia, entre comillas, gracioso ingenio y expresiones similares, sobre todo cuando se denota una suerte de facultad, la de hacer gracia o decir agudezas chistosas, y no tanto el producto de ellas. Ah, mira, una facultad entonces, bits. En estos casos, continúa Strachey, siempre hemos consignado entre llaves el término alemán, bits, ¿vale? Ya lo vi un poquito más adelante. Entonces, esta primera palabra que traducen como chiste es bits, el alemán. Ustedes, bueno, me gustaría de hecho ir abriendo el traductor. A ver, vamos a ver. Traductor. Traductor. Mientras se abre, vamos a continuar. Me gustaría repetir esto. Quien haya tenido ocasión de compulsar textos de estética y psicología para buscar algún posible esclarecimiento sobre la esencia y los nexos del chiste, tal vez deba admitir que el empeño filosófico no se ha dedicado a este ni de lejos, en la cabal medida a que lo haría acreedor su papel dentro de nuestra vida espiritual. Aquí es bien curioso. Freud está usando la palabra espiritual, literalmente, ¿no? Y aquí James Strachey no nos dice ninguna aclaración sobre esa palabra. Me gustaría incluso buscarlo, ¿por qué no? En la traducción de Luis López Ballesteros. Dice Luis López Ballesteros, todo aquel que haya buceado en las obras de estética y de psicología a la rebusca de una aclaración sobre la esencia y las relaciones del chiste, habrá de confesar que la investigación filosófica no ha concedido al mismo hasta el momento toda aquella atención a que se hace acreedor por el importante papel que en nuestra vida anímica desempeña. Miren qué curioso. Vida anímica, vida espiritual. Aquí, de hecho, el texto técnico, lo que había nombrado como técnico, me parece más bello. Y el texto más bello me parece más técnico. Pero se entiende, digamos, lo que está diciendo el doctor Freud. La psico, la, no la psicología, más bien la filosofía nos queda a deber en cuanto a su investigación del chiste. ¿Por qué? Porque el chiste es muy importante para nuestra vida emocional, anímica, espiritual. Ajá. Ahorita estoy usando palabras que el mismo texto o nos sugiere como anímica, emocional, o dice literalmente, ¿vale? Continúo con el texto de James Strachey. Solo puede mencionarse un corto número de pensadores que se han ocupado en profundidad
de los problemas del chiste. Es cierto, entre quienes lo estudiaron, hallamos los brillantes nombres del poeta Jean-Paul, entre paréntesis, Richter, y de los filósofos Theodor Fischer, Kuno Fischer y Theodor Lipps, con doble P. Ajá. Pero aún en estos autores es un tema secundario, pues el interés principal de su indagación recae sobre la problemática de lo cómico. Dos asteriscos, pero voy a continuar. Más amplia y atrayente. Antes de continuar, entonces, aquí está la problemática de lo cómico. Dos asteriscos. Nos dicen das Comics. Debe ser, lo voy a latinizar esta frase en alemán, das Comische. Ajá, así lo podrían escribir con K. Comische. K-O-M-I-S-C-H-E. Por su parte, es decir, esto quiere decir, o se traduce como en español, la comicidad. ¿Mm? A ver. Lo cómico, das comics, o das comiche. Por su parte, la comicidad se traduce como die Comic. Ah, ok. Cómic con doble K, no con doble S, como escribiríamos cómic de una historieta en inglés, por ejemplo. Ajá. Continuamos entonces. Se nos mencionó ya algunos nombres. Es una costumbre del doctor Freud. Lo vimos ampliamente en el primer capítulo de la interpretación de los sueños. Freud se plantea un problema y busca, indaga, investiga qué han dicho los filósofos, qué han dicho otros médicos, qué han dicho filólogos, lingüistas de ese problema, ¿vale? Continúa el doctor Freud. La primera impresión que se obtiene en la bibliografía es que sería por completo imposible tratar al chiste fuera de sus nexos con lo cómico. ¡Wow! Según Lipps, en 1898, la gracia, entre paréntesis, bits, es la, entre comillas, comicidad enteramente subjetiva. O sea, entre comillas, la que producimos nosotros, que adhiere a nuestro obrar como tal, aquella con que nos relacionamos en todo como un sujeto que está por encima, nunca como un objeto, ni siquiera como un objeto un objeto que lo aceptara voluntariamente. Aquí está citando a Lipps, perdón, en su página 80, 1898. Continúa Freud y aclara lo dicho con esta puntualización. 2 puntos. Llamamos chiste en general a, entre comillas, toda provocación consciente y hábil de la comicidad, sea esta de la intuición o de la situación. Página 78 de Lipps, pero les soy sincero, esto no me dice mucho a mí. Provocación. Cosquilleo podría yo entenderlo así. Una provocación. Continúa Freud, estoy en el texto principal, para elucidar el nexo del chiste con lo cómico. K. Fischer, lo voy a latinizar, Fischer, en 1889, recurre a la caricatura, a la que considera situada entre ambos. Asunto de la comicidad es lo feo en cualquiera de las formas en que se manifieste. 2 puntos, entre comillas. Donde está escondido, es preciso descubrirlo a la luz del abordaje cómico. Donde es poco apenas notable, hay que destacarlo y volverlo patente para que se evidencie de una manera clara y franca, puntos suspensivos. Así nace la caricatura y se cierra la cita. Aquí nos dice Freud, vayan a la página 45, pero no de su obra, sino de la obra de Fischer. Continúa. Ok. Continúa otra cita de Fischer, entre comillas. Nuestro íntegro mundo espiritual, el reino intelectual de lo que pensamos y nos representamos, no se despliega ante la mirada del abordaje externo. No admite una representación figural e intuible inmediata, pero también contiene sus inhibiciones, fallas y deformidades, un cúmulo de cosas risibles y contrastes cómicos.
para ponerlos de relieve y volverlos asequibles al abordaje estético, hace falta una fuerza capaz que no solo de representar, no, perdón, hace falta una fuerza capaz no solo de representar inmediatamente objetos, sino de reflexionar sobre esas mismas representaciones y volverlas patentes, es decir, obvias. Dos puntos. Una fuerza que arroje luz sobre lo pensado. Solo el juicio, se destaca esa palabra, juicio, es una fuerza así. El juicio que produce el contraste cómico es el chiste, se destaca chiste. Ajá. Implícitamente ya ha colaborado en la caricatura, pero solo en el juicio alcanza su forma propia y el terreno de su libre despliegue. Se cierran comillas. Esta era la otra cita de Fisher, ¿vale? Nos dice aquí página 49 y 50 de Fisher. Continúa el doctor Freud. Como vemos, Lips sitúa el carácter que singulariza al chiste dentro de lo cómico en el quehacer, en la conducta activa del sujeto, mientras que Fisher lo caracteriza por la referencia al asunto, que a su criterio sería la fealdad escondida en el mundo de los pensamientos. No es posible examinar el acierto de estas definiciones del chiste y aún apenas se puede comprenderlas sin insertarlas en la trama de la que aquí se presentan arrancadas. Así parece que nos veríamos constreñidos o obligados a abrirnos camino a través de las exposiciones de los autores, a través de las exposiciones que los autores dan de lo cómico, a fin de averiguar algo sobre el chiste a partir de ellas. No obstante, en otros pasajes advertimos que esos autores saben indicar voy a repetir esto. No obstante, en otros pasajes advertiremos que esos autores saben indicar también unos caracteres esenciales y universalmente válidos del chiste, en los que está ausente su referencia a lo cómico. ¡Wow! He aquí la caracterización del chiste que más parece satisfacer a Fisher. Entre comillas. El chiste es un juicio, se destacan estas palabras, que juega, repito. El chiste es un juicio que juega. Página 51. Para aclararla, nos remite a esta analogía, entre comillas. Así como la libertad estética consistiría en abordar las cosas jugando con ellas. Página 50. En otro pasaje, página 20, la conducta estética hacia un objeto es singularizada por la condición de que no le pidamos nada. En particular, que no le demandemos satisfacción alguna de nuestras necesidades serias, sino que nos contentemos con gozar en abordarlo. ¡Oh, qué fuerte! Es que esto está bellísimo. Esto es el carácter científico del psicoanálisis. No nos acercamos con la intención de mejorar al paciente, de curarlo, simplemente de gozar en abordarlo, en conocerlo, en saber. Se hace ciencia del psicoanálisis en cuanto no llegamos con conceptos a indagar sobre el sujeto, incluso por supuesto, conceptos analíticos. Pero voy a dejar este comentario hasta aquí para continuar con el texto. Dice el doctor Freud. Ah, sí es cierto. Es que aquí está Freud parafraseando a Fisher. Es curioso. Entonces son palabras de Freud. La conducta estética es una que se destaca, juega en oposición al trabajo. Entre comillas, bien podría ser que de la libertad estética surgiera también una modalidad del juzgar libre de las ataduras y principios usuales que, dado su origen,
me gustaría llamar, entre comillas, el juicio que juega. Y podría ocurrir entonces que en este concepto estuviera contenida la primera condición, sino la fórmula íntegra que solucionará nuestra tarea, entre comillas. Libertad equivale a chiste, entre paréntesis, gracia, y chiste equivale a libertad, dice Jean Paul. Entre comillas, el chiste es un mero juego con ideas. Aquí viene la nota a pie de página número 2 y la 1. Ah, miren, no vi la 1, pero bueno, vamos a ver la 2. Ahorita les comparto la 1. Entonces, esta cita de Jean Paul. Oh, ¿dónde está? Ya lo perdí. Aquí está. Nota a pie de página número 2, dice Jean-Paul Richter, 1804, parte 2, párrafo 51. Parágrafo, perdón, 51. La nota a pie de página número 1, que no la vi ciertamente. Tengo un problema con las notas a pie de página. Aquí está. Está muy al principio, según Lips. Nos dice, a este libro de Lips debo el estímulo y la posibilidad de un emprender el presente ensayo. Oh, miren, es verdad, de hecho, en la introducción de James Strachey habíamos visto que Lips había sido su gran inspiración de Freud. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos entonces en la cita de Jean Paul, que les repito, el chiste es un mero juego con ideas, ¿vale? Continúa el doctor Freud. Desde siempre se ha gustado definir el chiste como la aptitud para hallar semejanzas en lo desemejante, vale decir, semejanzas ocultas. Jean Paul hasta ha expresado chistosamente esta idea, entre comillas. El chiste es el sacerdote disfrazado que casa a cualquier pareja. Vischer, nota a pie de página número 3, pero vamos a continuar ahorita. Vischer le agrega esta continuación. Casa de preferencia a aquellas parejas cuya unión los parientes no consentirían. Antes de continuar, Vischer, 1846-1857. Qué curioso. Aquí viene un número 1 en negritas, digámoslo así, como destacado. Pero eso al menos yo pensaría me remite al volumen 1, que justamente tengo en mis manos. Volumen 1, obras completas, página 422. Eh, no recuerdo yo que haya una mención de este caballero ahí. A ver, a ver. Ah, no. Está en esta porción del texto del volumen 1 de la obra de Freud, página 422, está ya en pleno abordaje del proyecto de psicología para neurólogos. Y aquí no hay ninguna referencia ni a Lips, ni a, por supuesto, el chiste. Investigar QN. Es un texto fabuloso, ciertamente. Me costó trabajo el proyecto de psicología para neurólogos, pero no solo lo hice y lo hice bastante bien, sino que me enriquecí muchísimo con ese texto. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos en la nota a pie de página número 3, esta cita de Vischer. Voy a unirla con la cita de Jean Paul. ¿Dónde está? El chiste es el sacerdote disfrazado que casa a cualquier pareja, pero casa de preferencia a aquellas parejas cuya unión los parientes no consentirían. Continúa Freud. Empero, Vischer objeta, es decir, se opone, que hay chistes en los que no cuenta para nada una comparación. Es decir, no se trata nada más de un sacerdote que casa indistintamente. Hay chistes que no tienen ninguna comparación, según Fischer. Perdón, Vischer con V. Ni, por tanto, el hallazgo de una semejanza. Por eso, apartándose un poco de Jean Paul, define al chiste como la aptitud para crear con sorprendente rapidez una unidad a partir de diversas representaciones que en verdad son ajenas entre sí por su contenido interno y el nexo al que pertenecen. Fischer, con F, destaca luego que en toda una clase de juicios chistosos
no se hallarán semejanzas, sino diferencias. Y Lips advierte que estas definiciones se refieren a la gracia que el chistoso tiene. Esa palabra se distingue, ¿no? Tiene, pero no al que él causa, pero no a la que él causa. Repito, Lips advierte que estas definiciones se refieren a la gracia que el chistoso tiene, pero no a la que él causa, es decir, el chistoso causa. Esto es un poquito difícil de seguir. Déjenme ver cómo está descrito por Luis López Ballesteros. Estamos ahorita en la página 13. Fisher, la libertad, esto ya lo leímos. Dice Luis López Ballesteros, Lips a su vez hace resaltar el hecho de que todas estas definiciones no se refieren a la cualidad propia del sujeto chistoso. Perdón, se refieren, repito, todas estas definiciones se refieren a la cualidad propia del sujeto chistoso, pero no al chiste mismo, fruto de dicha cualidad. Ciertamente me es difícil, no solo esta comparación de textos, sino el texto en general. Ajá. Entiendo que no se trata de buscar semejanzas, de encontrar diferencias, de cazar, digámoslo así, con S, no con Z, no de estar en búsqueda de, sino unir dos ideas, al parecer opuestas, dos ideas diferentes. Estas uniones o separaciones, según Lips, por supuesto, que recordemos, en este momento Freud está investigando y nos muestra los frutos de esa investigación. Nos dice, Lips no está de acuerdo ni con Fischer, ni con Jean Paul. No es la causa, la gracia eso. Eso no es la gracia, sino más bien es algo que viene del sujeto, yo lo entendería así. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? A ver, déjenme ver. Fischer, antes de continuar, repito, Fischer destaca luego que en toda clase de juicios chistosos no se hallarán semejanzas, sino diferencias, y Lips advierte que estas definiciones se refieren a la gracia que el chistoso tiene, pero no a la que él causa. Yo pensaría el chistoso como el sujeto. Puede ser que aquí esté cometiendo un error, pero vamos a continuar. Otros puntos de vista aducidos para la definición conceptual o la descripción del chiste, y en cierto aspecto enlazados entre sí, son el, entre comillas, y se destaca, contraste de representación, coma, el, entre comillas, sentido en lo sin sentido, entre paréntesis, en el disparate, cierra comillas. Él nuevamente abre comillas. Desconcierto e iluminación. Aquí hay varios contrastes. Quiero repetir esto sin tanto paréntesis, comillas, en otros puntos de vista referidos para la definición conceptual o hasta la descripción del chiste y en cierto aspecto enlazados entre sí, son el contraste de representación, el sentido en lo sin sentido, el desconcierto e iluminación. Ok, creo que está mejor, ¿no? Definiciones, continúa Freud, como la de von Kraepelin, voy a latinizarlo, Kraepelin, nota número 4, pero voy a continuar, ponen en acento en el contraste de la representación. Contraste, en las diferencias, representación, lo hemos abordado previamente, y esto es como central en la obra de Freud. Las ideas, las palabras. Le recomiendo mucho el apéndice del volumen 14, en lo inconsciente palabra y cosa, si mal no recuerdo se llama. Puede ser que esté equivocado, pero es el apéndice al texto de lo inconsciente. Entonces,
von Kraepelin dice, el chiste se define por el contraste de representación. Contraste, podríamos decir, las diferencias, sí, pero unas diferencias de cualidad, características, y por supuesto, aquí no nos puede, digamos, dejar de llamar la atención, al menos para mí, en cómo Freud sigue a von Kraepelin con su idea de la representación. Es algo de lo cual ya no se habla mucho en los autores contemporáneos. Pero vamos a continuar con el texto. El chiste sería, entre comillas, la conexión o el alcance arbitrarios de dos representaciones que contrastan entre sí de algún modo, sobre todo mediante el auxilio de la asociación lingüística. Esto, por supuesto, debe ser la cita de von Kraepelin. Continúa el texto de Freud. A un crítico como Lipps no le resulta difícil descubrir la total insuficiencia de estas fórmulas, pero él mismo no excluye el factor del contraste. Solo lo desplaza a otro lugar, entre comillas. El contraste queda en pie, pero no es un contraste aprehendido con H, de este o este otro modo, entre las representaciones conectadas con las palabras, sino un contraste o contradicción entre el significado y la ausencia de significado de las palabras. Lipps, 1898, página 87. Continúa Freud, ahorita les hago un comentario. Unos ejemplos elucidan cómo debe entenderse esto último, entre comillas. Un contraste nace solo por el hecho de que, puntos suspensivos, atribuimos a sus palabras un significado que luego podemos volver a atribuirles. No voy a mencionar a Lacan como tal. Por supuesto, estamos ahorita reconstruyendo el psicoanálisis freudiano. Es decir, ahorita, supongamos que no hubo Lacan, supongamos, pueden ustedes leerlo, claro está. Y pueden ustedes también leer a este caballero que siempre olvido cómo diablo se pronuncia. Pero bueno, sin él no hay Lacan. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Sus... No me acuerdo cómo se pronuncia. Curso de Lingüística General. Pero, sin hablarles de significado y significante, vean ustedes el capítulo 5 o 6 de Psicopatología de la Vida Cotidiana, donde Freud empieza con un abordaje del lenguaje. Ajá. Y esto mucho antes que Lacan. Lacan, en ese sentido, no fue original. Continuó el trabajo de Freud, ¿vale? Pero ahorita vamos a continuar. Esto se está aproximando, digamos, a ese abordaje que hace Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Asociación lingüística, significado, ausencia de significado de las palabras. Antes de continuar, es como si el chiste de repente iluminara la posición del sujeto con el uso que le está dando al lenguaje. Yo podría pensar en unos chistes muy famosos en México, una clase de chistes famosos en México, que son los chistes de doble sentido, en el cual se pone de manifiesto cómo el sujeto que está escuchando está pensando en algo sexual, mientras que el locutor, quien está hablando de otra cosa. Cuando el chiste acaba, estos chistes de doble sentido acaban, uno se ríe justamente porque te das cuenta, es que yo pensé que era relacionado al sexo y no es cierto. Ahorita no se me ocurre un ejemplo porque también soy terrible contando chistes. Pero, a ver. No, también, si este texto me ha interesado es porque yo no me he acercado a chistes desde mi primaria. Ya casi tengo 39 años cumplidos y no me he dado la tarea. Tampoco ha sido tan popular en mi círculo social. Cuéntame un chiste. Voy a investigar, ¿saben? Porque eso también me llama la atención. Pero bueno, continuamos con el texto. En el ulterior desarrollo de esta última definición,
cobra relevancia la oposición entre comillas, sentido y sin sentido, entre comillas. Lo que sigue también está entre comillas, ¿vale? Lo que por un momento creímos pleno de sentido se nos presenta enteramente desprovisto de él. En eso consiste, en tales casos, el proceso cómico. Puntos suspensivos. Un enunciado parece chistoso cuando le atribuimos con necesidad psicológica un significado, y en tanto lo hacemos, en el acto se lo desatribuimos. Por, entre comillas, significado, puede entenderse ahí diversas cosas. Prestamos a un enunciado un sentido, se destaca esa palabra, y sabemos que, según toda lógica, no puede convenirle. Es decir, no le acomoda. Hallamos en él una verdad, se destaca esa palabra, verdad, que sin embargo no podemos volver a encontrarle luego si atendemos a las leyes de la experiencia o los hábitos universales de nuestro pensar. Le adjudicamos una consecuencia lógica o práctica que rebasa su verdadero contenido, para negar justamente esa consecuencia tan pronto como estudiamos por sí misma la composición del enunciado. En todos los casos, el proceso psicológico que el enunciado chistoso provoca en nosotros y en que descansa el sentimiento de la comicidad consiste en el paso sin transiciones desde aquel prestar, tener por cierto o atribuir hasta la conciencia o la impresión de una nulidad relativa. Esto está difícil, no son palabras de Freud, se entiende, digamos, y esto es también algo fuerte. Las palabras no tienen un significado hasta que el sujeto se las otorga. Esto es fuerte en el sentido en el que, ah, ¿sobre qué está cimentada la humanidad? Palabras, mis queridos escuchas, palabras. Caray. ¿Cuál es el significado de la base argumental? ¿Qué es lo que quiere el ser humano para sus semejantes? Estoy haciendo estas preguntas que ustedes podrían decir o pensar. No tienen ningún sentido. Les recuerdo que mi línea de investigación principal es el psicoanálisis del Estado, no del gobierno de Argentina, México, China, Estados Unidos, no. El Estado como formación humana, ¿vale? Esa es mi línea de investigación. Pero es justamente por esto, por lo que me permito hacer este tipo de observaciones. Y esto me puso a sudar ahorita. Voy a repetir esta última palabra, debe ser de, permítanme, de Lips. En todos los casos, el proceso psicológico que el enunciado chistoso provoca en nosotros y en que descansa el sentimiento de la comicidad consiste en el paso sin transiciones desde aquel prestar, tener por cierto o atribuir hasta la conciencia o la impresión de una nulidad relativa. Esto de la impresión de la nulidad relativa, a mí sin duda es como, lo voy a poner con palabras freudianas, aunque me estoy adelantando, función de desconocimiento, función yoica. Esto es un poquito complicado, pero es básicamente, nos reímos porque nos damos cuenta que existimos. Nos reímos porque nos damos cuenta que sentimos. Nos reímos porque nos damos cuenta que fuimos descubiertos por alguien más en un chiste. Voy a repetir esta frase de Lips. Aquí está. El proceso psicológico que el dicho chistoso provoca en nosotros y en el que reposa el sentimiento de la comicidad consiste siempre en el inmediato paso de los actos de prestar un sentido, tener por verdadero o conceder una consecuencia a la conciencia o impresión de una relativa nulidad. Esto de relativa nulidad o nulidad relativa me llama mucho la atención. Nulidad relativa. Y son palabras no de Freud, son de Lips, ¿vale?
no puedo decir que Freud a veces me deje con la misma inquietud, porque ustedes lo han visto, pero no entiendo yo muy bien a qué se refiere impresión de una nulidad relativa. Como un, ay, me equivoqué. Pero podría pensarlo, no tiene que ser así. Como un, no, no es eso. ¿Qué quiere decir? Nulidad relativa. Y aquí no puedo evitar sino pensar en el lenguaje, ¿no? ¿Cómo nos vemos engañados como sujetos hablantes? ¿Cómo los significados no son? Me acuerdo de la letra de Starway to Heaven. Because you know, the words sometimes have two meanings. Porque a veces, ¿sabes? Las palabras tienen dos significados. Vamos a continuar, ¿vale? Ya no estamos lejos de terminar, por cierto. Una página y un párrafo. Nos dice el doctor Freud, por penetrantes que suenen estas argumentaciones, uno se preguntaría, llegado a este punto, si la oposición entre lo que posee sentido y lo que carece de él, oposición en que descansa el sentimiento de comicidad, contribuye en algo a la definición conceptual del chiste, en tanto él se distingue de lo cómico. Doctor Freud me ha descorazonado una vez más. No desilusionado. Literalmente el doctor me atravesó el corazón ahorita. Me sacó el corazón ahorita. El doctor Freud está pisoteando ahorita mi corazón. No me desilusiona, es más bien un asombro. Es más bien... ¿Qué? La oposición entre lo que posee sentido y lo que carece de él. Oposición en que descansa el sentimiento de comicidad. Esta oposición, lo estoy ahorita aumentando, digamos, contribuye en algo a la definición conceptual del chiste, en tanto él se distingue de lo cómico. Ok, ya, ok. Por un momento me sentí estúpido, totalmente estúpido. ¿Qué quiere decir, doctor Freud? El sentido, el significado, la diferencia entre el chiste y lo cómico está en el significado. Es un proceso lingüístico. Es un proceso en el cual jugamos con los significados, ¿vale? Creo que no se puede poner más fácil que eso, más sencillo, más directo. Sentido, yo, ustedes, por supuesto. No que, y esto es también impresionante, no que seamos versados en el lenguaje nos impide ser cómicos, nos impide provocar o mover a la comicidad, nos impide hacer chistes o ser víctimas de chistes. Entonces, estoy leyendo el texto de esta manera. Permítete, me estoy diciendo a mí mismo, permítete ser atropellado más frecuentemente por el lenguaje. Así se los voy a manifestar. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, año 2021, en la cual se destaca el poder que cada uno debemos de tener y debemos de manifestar. Pues, ¿qué creen? Frente al lenguaje, todos somos lerdos, por decirlo de una manera. Y está bien ser atropellados por el lenguaje mismo. El lenguaje nos trasciende. El lenguaje vive. Caray. Y el lenguaje, ¿por qué no? A veces se burla de nosotros. Éjele, no era por ahí. No es eso. No es lo que tú pensabas. Mal pensado, mal pensada. Y por supuesto, estoy hablando de mí. De modo. Vamos a continuar, ¿vale?
Continúa el doctor Freud. También el factor del desconcierto e iluminación, entre comillas, desconcierto e iluminación, entre comillas, nos hace ahondar en el problema de la relación del chiste con la comicidad. Acerca de lo cómico en general, Kant dice que una propiedad asombrosa suya es que solo pueda engañarnos por un momento. Kant, nota a pie de página número 5, nos dice, vean la crítica del juicio de Kant, es decir, Kant escribió este ensayo, crítica del juicio, parte 1, sección 1, ¿vale? Heymans, continúa Freud, Heymans con Y, Heymans, 1896, detalla cómo se produce el efecto del chiste mediante la sucesión de desconcierto e iluminación. Elucida su punto de vista a raíz de un precioso chiste de Heine, latinizándolo Heine con H, quien hace gloriarse a uno de sus personajes, el pobre agente de lotería Hyacinth, de que el gran barón de Rothschild lo ha tratado como a uno de los suyos, por entero, entre comillas, famillonarmente. Así está escrito, ¿vale? No es un error mío, no es un error de impresa, está escrito famillonarmente. Ahorita vamos a ver por qué. Entre paréntesis, en la obra original de Sigmund Freud en alemán aparecía la palabra familionar, con 2 puntitos arriba de la última A. Familionar. Ahorita estoy como leyéndolo como en inglés, ¿vale? No sé realmente cómo se pronuncie eso en alemán, porque es una palabra compuesta. Ahorita lo vamos a ver. Aquí la palabra portadora del chiste aparece a primera vista como una mera formación léxica defectuosa, como algo ininteligible, incomprensible, enigmático. Por eso desconcierta, es decir, no nos da el sentido, no nos da el maldito sentido esa asquerosa palabra. Pero, continúa el texto. La comicidad resulta de la solución del desconcierto, del entendimiento de la palabra. Lips, 1898, página 95, completa esto señalando que al primer estadio de la iluminación, al caer en la cuenta de que la palabra desconcertante significa esto o aquello, sigue un segundo estadio en que uno intelige que es esa palabra carente de sentido la que nos ha desconcertado primero y luego nos ha dado el sentido correcto. Solo esta segunda iluminación, la intelección de que una palabra sin sentido según el uso lingüístico común es la responsable de todo. Solo esta resolución en la nada, decimos, produce la comicidad. Esto es fabuloso. Resolución en la nada. Un saludo en verdad a todos los compañeros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Resolución en la nada. No puedo evitar sentir una nostalgia increíble en este momento, por aquellos momentos hermosos que viví al lado de mis compañeros y compañeras también, por supuesto. La castración. No voy a hablar mucho al respecto, pero también podemos hacer de la castración motivo de goce, motivo de placer. Hallar en la falta una resolución en la nada, placer. Vamos a continuar, ¿vale? No importa cuál de estas dos concepciones nos parezca más iluminadora, las elucidaciones sobre desconcierto e iluminación nos aproximan a una determinada intelección. Es que si el efecto cómico de la palabra famillonarmente de Heine descansa en la resolución de su aparente falta de sentido. El chiste, entre comillas, ha de situarse en la formación de esa palabra y en el carácter de la palabra así formada. Sin conexión alguna con los puntos de vista que acabamos de considerar,
Otra propiedad del chiste es admitida como esencial de él por todos los autores, entre comillas. La brevedad es el cuerpo y el alma del chiste y aún él mismo, dice Jean Paul, 1804, parte 2, parágrafo 42. 1804 les dije. Bueno, continúan. Con ello no hace sino parafrasear lo que expresa Polonio. Repito, Polonio. El viejo parlanchín en el Hamlet de Shakespeare, acto 2, escena 2. Puesto que la brevedad es el alma del gracioso ingenio y la prolijidad su cuerpo y ornato externo. Seré breve. Qué bello. En inglés, wit, traducido al alemán, ingenio, Witz, por Schlegel, en la versión de Shakespeare usada por Freud. Mira. Ouch. El gracioso ingenio es wit en inglés, al parecer. Y debe ser un inglés primitivo. Continúa el doctor Freud en su texto principal. Significativa es también la pintura de la brevedad del chiste en Lips, 1898, página 90. Entre comillas, el chiste dice lo que dice, no siempre con pocas palabras, pero siempre con un número exiguo de ellas. O sea, tal que según una lógica rigurosa o los modos comunes de pensar y de hablar no bastarían, y aún no puede llegar a decirlo callándolo. Esto de esta frase, esta palabra, exiguo. Permítame, ya me cansé de cargar mi micrófono. Ya estamos por terminar, de hecho son los últimos 2 párrafos, pero ya me cansé. ¿Qué quiere decir exiguo? Yo me pregunto, no es una palabra que ocupe regularmente. Exiguo, exiguo, insuficiente, escaso. Bien, en otras palabras. El chiste dice lo que dice, no siempre con pocas palabras, pero siempre con un número escaso de ellas. O sea, tal que según una lógica rigurosa o los modos comunes de pensar y de hablar no bastarían, y aún puede llegar a decirlo callándolo. Mira, eso ya me quedó no solo comprensible, sino también bello. Dice, continúa Lips otra vez, entre comillas, que el chiste debe poner de relieve algo oculto o escondido. Fisher, 1889, página 51. Ya nos lo enseñó, continúa Freud, en la reunión del chiste con la caricatura. Vuelvo sobre esta definición porque también ella tiene que ver más con la esencia del chiste que con su pertenencia a la comicidad. Con esto acabamos el primer capítulo, o mejor dicho, el primer apartado del primer capítulo de el chiste y su relación con lo inconsciente. Ha sido un gusto compartir este texto con ustedes. Estamos ahorita en la página 15, volumen 8, por supuesto. Vamos a empezar el... Miren, ya no sé, ya me dio tentación. Voy a hacerlo. Me estoy dando cuenta que el apartado 2 es página y media. Entonces, para acabar con esta introducción, aunque ya retome, digamos, en un futuro estas exposiciones por apartados, que estoy viendo el apartado primero del capítulo 2, es mucho más extenso. Aunque luego retome, vamos a finalizar en este momento la introducción. Entonces, apartado 2 del capítulo 1 de la introducción, empieza en la página 16 y dice: bien sé que estos magros extractos de los trabajos de los autores sobre el chiste no pueden hacer justicia a su valor, a causa de las dificultades que ofrece una síntesis exenta de malentendidos, por tratarse de unas argumentaciones tan complejas y finamente matizadas. No puedo ahorrarle al lector curioso el trabajo de buscar en las fuentes originarias la deseada enseñanza, pero no sé si volverá plenamente satisfecho de esa excursión. Los ya resumidos criterios de los autores para definir el chiste y sus propiedades, la actividad, la referencia al contenido de nuestro pensar, el carácter de juicio que juega
el apareamiento de lo de semejante, el contraste de representación, el sentido en lo sin sentido, la sucesión de desconcierto e iluminación, la rebusca de lo escondido y el particular tipo de brevedad del chiste, se nos presentan a primera vista tan certeros y tan fáciles de demostrar con ejemplos que en manera alguna corremos el peligro de subestimar el valor de esas intelecciones. Pero se trata de unos disjecta membra. Así está escrito Freud hablando en latín. Recordemos, un médico. Pero ahorita vemos qué es eso. Se trata de unos disjecta membra que nos gustaría ver ensamblados en un todo orgánico. Miembros separados. No aportan al conocimiento del chiste más de lo que una serie de anécdotas contribuirían a caracterizar una personalidad cuya biografía pretendiéramos con derecho conocer. Nos falta por entero la intelección del nexo que cabría suponer entre las diversas definiciones, por ejemplo, la relación entre la brevedad del chiste y su carácter del juicio que juega, y el esclarecimiento sobre si él ha de llenar todas estas condiciones para ser un chiste genuino o le bastaría satisfacer algunas de ellas, y en tal caso, cuáles son subrogables, es decir, sustituibles, y cuáles son indispensables. Además, desearíamos tener un argumento y clasificación de los chistes sobre la base de esas propiedades suyas destacadas como esenciales. La clasificación que hallamos en los autores se basa, por una parte, en los recursos técnicos, entre paréntesis, chiste por homofonía, juego de palabras, y por la otra, en el empleo del chiste dentro del decir, entre paréntesis, chiste caricaturesco, caracterizador, réplica chistosa. No nos movería a perplejidad entonces indicar las metas a un ulterior empeño por esclarecer el chiste. Para lograr éxito deberíamos introducir nuevos puntos de vista en el trabajo o bien tratar de penetrar más hondo mediante un refuerzo de nuestra atención y una profundización de nuestro interés. Podemos procurar que al menos este segundo recurso no falte. De todos modos, es llamativo cuán pocos ejemplos de chistes reconocidos como tales bastan a los autores para sus indagaciones y cómo cada uno los toma de sus precursores. No podemos sustraernos del deber de analizar los mismos ejemplos que ya han servido a los autores clásicos sobre el chiste, pero nos proponemos reunir material nuevo para ofrecer un basamiento más amplio a nuestras conclusiones. Además, parece indicado tomar como objeto de indagación los ejemplos de chistes que en nuestra propia vida nos han producido la mayor impresión y nos han hecho reír con más ganas. Si preguntara si el tema del chiste merece se preguntará si el tema del chiste merece semejante empeño. Opino que no cabe ponerlo en duda. Si dejo de lado unos motivos personales que el lector descubrirá en el curso de estos estudios y que me esforzaron a obtener una intelección sobre los problemas del chiste, puedo invocar el hecho de que la íntima concatenación, es decir, seguimiento de todo acontecer anímico, que de antemano asegura un valor no despreciable para otros campos, a cualquier discernimiento psicológico, aún sobre un campo distante. En otras palabras y resumido, todo lo psíquico tiene relación. Todo lo psíquico. Continuamos, ¿vale? También es lícito recordar el peculiar atractivo y aún la fascinación que el chiste ejerce en nuestra sociedad. Un chiste nuevo opera casi como un evento digno del más universal interés. Es como la novedad de un triunfo de que unos dan parte a los otros. Continúo. Hasta hombres destacados que consideran valioso relatar su formación, las ciudades y países que han visto y los hombres sobresalientes que han tratado, no desdeñan recoger en la descripción de su vida tal o cual chiste notable que escucharon. Ouch. Véase las memorias de von Falk o Falqué, 1897, nota a pie de página número 6. Con esto, ahora sí, finalizamos la introducción.
de la parte analítica de el chiste y su relación con lo inconsciente. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho la paciencia que mostraron en un principio de este video por la llamada que acabo de recibir. Espero entregarles en un futuro no muy lejano los frutos de mi obra, no solo mi libro, la segunda edición, que ya me ha atrasado mucho con ello, pero estoy muy metido, muy entretenido también con el psicoanálisis de la ciencia. Es que en serio, esta definición, este reclamo de el psicoanálisis es pseudociencia. Oh, queridos. Oh, pobres. Literalmente, pobres. Pobres de espíritu. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Sin duda. Para continuar estudiando con esta intensidad, con este gusto también de poder encontrarnos aquí. Estamos viendo. Bye.